guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 2 de febrero del 2013. Muy buenos días, soy Martín Esparza, hoy es sábado 2 de febrero del 2013, Día de la Candelaria. Damos con afecto a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que estamos en resistencia. Arango de Naucalpan dice, felicita a los integrantes del programa. La pregunta a los licenciados, si los trabajadores de Luz y Fuerza estaban cumpliendo con los lineamientos de productividad, entonces no tenían pretexto para extinguir a Luz y Fuerza, y el patrón es el gobierno. ¿Qué opina el licenciado Jesús Luna sobre este? Pues ya creo que ahorita tendremos un bloque especial para ver esto, pero de verdad con la decisión de la Corte, que es una decisión aberrante, sobre todo porque desde el origen del decreto de extinción de Luz y Fuerza estuvo llena de vicios jurídicos, legales e históricos, sobre todo porque es una empresa que se creó por decisión de una Cámara de Diputados, de unos diputados, y ahí existen reglamentos que establecen que cuando es una decisión, en este caso, de una Cámara de Diputados, el crear una empresa, ellos son los mismos que tienen que crear su extinción si es necesario, y en ese caso es la decisión de un presidente el que tomó esto. Pero ya ahorita en el bloque que nos corresponde, yo creo que abundaremos en esto. Sí, María Elena Méndez de Iztapalapa es esposa de un trabajador en resistencia, dice, escuchó en la radio, Educación, un abogado, Pablo Franco, laboralista. Él dice que el veredicto que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes. Bueno, eso es mentira. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. Así es. Y además todos los ministros deben de establecer sus razonamientos y sentencias a través de lo que es el estándar internacional. Entonces ahí es otra alternativa que vamos a llevar. También me pregunta, dice que escuchó al licenciado Manuel Fuentes Muñiz el decir que lo mejor sería replantear alternativas de trabajo, ya no manejarlo como un problema laboral, sino como un problema social. Bueno, las dos vías son importantes. Hay una demanda, la 1267/2009, es una demanda laboral que interpuso el sindicato ante el despido injustificado. Demandamos la reinstalación, demandamos la sustitución patronal y pago las prestaciones. Y esta otra demanda que resuelve en la Corte es la demanda del gobierno, que solicitó mediante un procedimiento especial la terminación de las relaciones individuales y colectivas. En las juntas pedimos que se acumularan los dos expedientes y la junta lo negó. Nos fuimos al amparo y el amparo lo perdió el sindicato, donde dice que se confirma que no se pueden acumular los dos expedientes porque dice que uno es de asuntos colectivos y el otro de asuntos individuales, y que las dos demandas plantean pues distintas reclamaciones. Entonces sigue viva la 1267/2009 del sindicato. Incluso ellos promovieron las confesionales para que cada trabajador vaya a ver con su antigüedad, su tiempo de servicio, su salario, todo esto. Dicen que las confesionales, y lo plantearon como un tema de alargar el juicio, pero sigue vivo. A ver qué respuesta va a dar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre ese tema. Y la Corte pues no ha resuelto sobre el convenio de limitación de zonas, la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El Congreso falta que observe cómo van a quedar los bienes de Luz y Fuerza cuando están en comodato ante un notario público. Se los entregó el SAE a Comisión Federal. O sea, del principio a fin ha sido plagado de irregularidades. Sí es un conflicto social, porque hay miles de trabajadores con sus propias familias que hoy le demandarán al gobierno pues una solución a este conflicto. Vamos a tener en la siguiente semana, porque nos han llamado a Gobernación para instalar una mesa de diálogo, dicen, pero sale el que está en la Secretaría del Trabajo, que pensamos que ya se había ido Javier Lozano, pero pues Javier Lozano fue el peor secretario del Trabajo en 6 años, y el que llegó lleva 2 meses y ya lo rebasó. Entonces dice, no, dice sí la mesa de negociación, pero conforme lo que establece la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, todavía el tema del ESME, habrá mucho que discutir, y sobre todo que el día lunes hay una asamblea general extraordinaria a las 5 de la tarde en las instalaciones de Insurgentes 98, para que discutamos a lo interno del sindicato cuáles son las medidas y acciones y coyunturas que hay que hacer para alcanzar una solución. Son muchas de sus dudas. Dice Emilio Miguel Guzmán de Nezahualcóyotl, pide por favor a un servidor pueda explicar el asunto de las liquidaciones, si van a pagar los sueldos caídos, en términos lo van a otorgar. El tema de las liquidaciones es un derecho de cada uno de los trabajadores, no es una obligación de que te vayas a liquidar, y además no prescriben las liquidaciones sino después de 2 años, licenciado
¿no, Manuel? Sí, bueno, además hay un tema que el tema de la prescripción va vinculado a una reclamación de la Comisión Interamericana e incluso hasta ante la Corte Interamericana. Ahora está el tema vinculado lo nacional con lo internacional y habrá que discutir el tema de la prescripción. Es un alcance en general, dice la ley, hasta de un año lo que se puede establecer, pero una vez que quede como cosa juzgada y si en efecto hay estas reclamaciones laborales de reinstalación o demás, pues obviamente ese tiempo No prescribe. ni siquiera se ha iniciado. Entonces todavía el tema está sin límite de prescripción todavía. Correcto, es muy buena la explicación. Carlos Muñoz de Coyoacán, jubilado, manda saludos, felicitaciones al programa. Dice que están en trámite de quejas contra las altas tarifas de energía eléctrica en la explanada del Mercado La Bola, ubicado en la colonia Jusco, Coyoacán, calle Mixtecas. Y es muy importante la opinión de los usuarios porque pues, a partir de la extinción de luz y fuerza del centro, pues lo que ha habido como consecuencia es el incremento a las tarifas de luz. Por cierto, ya los usuarios se organizaron. Hubo una Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, hubo organizaciones de todo el país y se programó una movilización el próximo día 7 de febrero a las 10 de la mañana del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados. Lo que se plantea es que haya tarifa social para las familias más desprotegidas, que se considere la electricidad como un derecho social y humano, y además también en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay un tema muy relevante que va a marcar la historia sobre la resolución que ha emitido el día 30 de enero de este 2013 la Suprema Corte, por decir lo que se llame Suprema Corte. Nosotros decimos que es la Santa Inquisición, que es una Suprema Corte que establece la Constitución, que es para el equilibrio entre los dos poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y si tú llamas a la Suprema Corte, escucha un spot que dice: estás llamando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la encargada de velar porque se respeten tus derechos humanos, tus derechos como mexicanos. Y vimos lamentablemente como el día miércoles, en una decisión política, resuelven una sentencia con más caracteres antidemocráticos, nosotros lo decimos dictatorial, fuera del marco constitucional y legal, que revoca un amparo que había sido otorgado a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por un tribunal colegiado y que lo hicieron por unanimidad. Una sentencia que es muy clara, que reivindicaba al Poder Judicial, que garantizaba los derechos de los trabajadores, y por unanimidad los 5 ministros de la segunda sala, que incluso ya habían tenido conocimiento del caso, pues se atrevieron a negarle la justicia a los trabajadores, a negarle su derecho al trabajo, a condenar a que hay que pasar a las liquidaciones. Nosotros decimos que no, porque esta sentencia pues no tiene pues nada que se resuelva en favor de lo que establece la propia Constitución, y bueno, habrá que dar todavía más pelea para hacer valer los derechos como trabajadores. Para este tema, Liceo Jesús Luna, sus comentarios, que usted que ha estado siguiendo muy de cerca todo el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Pues como comentábamos hace un momento, desde el origen del decreto de extinción de luz y fuerza estuvo plagado de irregularidades jurídicas. Incluso la Cámara de Diputados, no obstante que se les solicitó y se les pidió su intervención para que hicieran un recurso de inconstitucionalidad, la cual evidentemente los diputados que estaban en la legislatura pasada no solamente fueron omisos, sino que incluso fueron más allá de lo que se esperaba razonablemente que representantes del pueblo pudieran actuar, porque no hicieron caso a esto. Y Liceo, ahí lo interrumpo tantito ahí. El que estaba de responsable para el tema de la controversia constitucional es el que hoy está de secretario del Trabajo del gobierno de Peña Nieto. Finalmente. Él lo nombraron a una comisión especial de diputados para que estudiaran el tema de la controversia. Con él los entrevistamos, le entregamos en las carpetas del expediente y al final pues no sacó nada. Entonces ya vemos cómo se han confabulado estos poderes y estos partidos, ¿no? Efectivamente, y aquí lo que creo que hay dos cosas que hay que precisar y que es importante que nuestros compañeros, principalmente los electricistas y el público que nos escucha,
sepa que este proceso, después de más de 3 años, no ha sido fácil para los trabajadores, para la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre todo porque ha estado llena de obstáculos, principalmente todas las denuncias y demandas que se presentaron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, empezaron con pues las dilataciones a las que están acostumbrados en estas juntas, declarando incluso improcedente el que tuvieran la representación sindical, porque no reconocían a la dirigencia sindical que los trabajadores libremente y de conformidad con sus estatutos habían decidido quién fuera, que es el compañero Martín Esparza. Posteriormente pretendieron una dilatación procesal, llamando en uno de los juicios a que todos los trabajadores, los 16.700 y tantos trabajadores, fueran a sus confesionales, sabiendo lo que esto significaba, que era un juicio en el que, de haberse aceptado este procedimiento, pues hubiera tardado cuando menos unos 4 o 5 años, cuando menos. Afortunadamente, bueno, el sindicato, a través de su cuerpo jurídico y de sus acciones políticas, pues han ido remontando esto. Finalmente consiguieron que un colegiado les otorgara con justa razón y en justicia el reconocimiento a sus derechos, toda vez que, bueno, hay un viejo, yo no sé si chiste o cómo llamarlo, que dicen que cuando ve un ganso, que camina como ganso, que grazna como ganso, que tiene las plumas como ganso, pues no hay mayor que buscarle los pies al gato, es un ganso. En este caso, lo que hacen es decir, CFE está ocupando las instalaciones, está usufructuando las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, ocupando toda la infraestructura que dejó Luz y Fuerza del centro, que se la cedieron incluso en un acto ilegal, porque el SAE no tiene la facultad jurídica de haber cedido en comodato las instalaciones, pero finalmente es CFE el que está aprovechándose de esta situación. Además, recordemos que desde que se inició el decreto, no hubo un solo minuto, no solo un solo segundo en que se interrumpiera el servicio. El servicio continuó, nunca se interrumpió. Mas, sin embargo, vemos la decisión de la Corte ahora que determina que CFE no es patrón sustituto, toda vez que CFE es un organismo descentralizado con patrimonio y recursos propios, y que el patrón, que es el gobierno o el poder ejecutivo, no tiene esas facultades y no es patrón, pues, sino simplemente un ente que designa al director, que en este caso no solamente de los organismos descentralizados, cosa que no debía ser así, si es que efectivamente el razonamiento de la Corte va por ahí, sino debía haber sido los consejos de cada empresa descentralizada los que debían nombrar a los directores. Licenciado Carvajal, sobre este mismo tema, usted que ha sido o forma parte del cuerpo jurídico del sindicato, su apreciación sobre lo que sucedió el día miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues yo considero que lo que vimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles pues fue un acto totalmente aberrante, pero además es un acto que básicamente contradice lo que la misma Corte había sostenido durante todo este proceso. Si nosotros recordamos precisamente la sentencia mediante la cual la Corte declara constitucional el decreto de extinción, en este mismo proceso, precisamente la ministra Luna solicita que de una vez se vea los derechos de los trabajadores e inclusive lo del patrón sustituto. Pero el mismo Pleno plantea que no se puede ver ese tema porque no es la instancia correspondiente y que en todo caso ya son actos de legalidad que deben de verse directamente en las juntas. Y así queda precisamente el engrose y la sentencia en un momento dado. Entonces, aquí tenemos esta situación que es importante, en el que ellos ya en ese momento hacen un pronunciamiento de constitucionalidad y se van, que solo falta la legitimidad. Pero hay otro acto que es muy, muy importante. Precisamente en la facultad de atracción que promueve el SAE, precisamente cuando ya tenemos el amparo ante el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, en el cual resuelve esta segunda sala esta facultad de atracción y la niega. Pero es muy interesante
porque en el engrose que presenta esta Suprema Corte en esta segunda sala, plantea claramente, y no sé si ustedes han visto los programas de cocina, donde después hacen el paso a paso, y dicen, para que ustedes no vayan en un momento dado a hacer más su receta, vea el paso a paso. Fue exactamente lo que hizo la Corte. En esta resolución le da instrucciones al segundo tribunal colegiado en materia del trabajo sobre los temas que debe versar su sentencia. Y le dice que lo primero que tiene que revisar es la legalidad del aviso de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Posteriormente debe ver lo del patrón sustituto y, en tercer instancia, debe verificar la legitimidad de las partes. Curiosamente, el segundo tribunal es exactamente lo que hace en su sentencia. Sigue este paso a paso, esta receta magistral que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo debe canalizar su sentencia. Y cuando hace su análisis, y que es inclusive muy importante, porque cuando ya tenemos la sentencia de este tribunal y el SAE interpone su recurso de revisión, inclusive en el trámite de la revisión, que el segundo tribunal solamente la recibe y la tiene que enviar a la Suprema Corte, envía precisamente esta información y le informa a la Corte que él no tuvo ni conoció ningún tema constitucional, que la sentencia se basa solamente en la legitimidad que la misma Corte le instruyó. Tenemos aquí entonces estos dos momentos, el decreto y esta facultad de atracción, donde la Corte instruye a este tribunal cómo debe emitir la sentencia y se limita al emitir la sentencia en esos términos. Por eso, hoy que vemos esta sentencia de la Corte, la cual desacredita lo que la misma Corte ha dicho y se pronunció en dos momentos que están totalmente sustentados en sentencias, nos parece una contradicción bastante absurda. Y podemos ver cosas también muy interesantes, porque inclusive la ministra al momento de hacer su exposición en este 30 de noviembre hace referencia a tres documentos que son documentos procesales que no obran en autos. Esos documentos no obran en autos porque fueron parte de otro procedimiento totalmente ajeno. ¿Cómo se puede la Suprema Corte valorar pruebas que no están en el expediente? Eso también me parece muy grave. Pero también hay otra situación muy interesante. Nosotros teníamos la reclamación 530 del 2012, en la cual precisamente a través del jurídico, de los abogados del ESME, nosotros planteamos que el acuerdo de admisión de la Corte de esta revisión no debía ser admitido. Curiosamente, no se había ni siquiera hecho el engrose cuando se dicta esta sentencia. Entonces vemos, desgraciadamente por parte de la Corte, que hay una gran contradicción en todo el proceso, desde el primer amparo hasta esta sentencia. Jamás han planteado algo con congruencia. Licenciado Jesús Luna y el licenciado Carvajal han comentado, pero también nos falta su comentario. Le pedimos al licenciado Manuel Fuentes que nos haga su comentario, porque hay miles de amparos que se promovieron contra las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, ¿qué defensa vamos a tener los trabajadores cuando, aunque ganes en los tribunales colegiados, pues hoy la Corte con esta sentencia prácticamente te va a dejar en la indefensión jurídica? Es cierto, realmente una de las cosas que sorprende en la comunidad jurídica, académica, es cómo la Suprema Corte de Justicia está desconociendo el derecho al trabajo. Uno de los elementos más importantes, esta cuestión relativa al patrón sustituto y lo que es la esencia de los contratos de trabajo, es precisamente la materia de trabajo. Al final de cuentas, lo que habrá que observar en la extinción del uso y fuerza, ¿quién se quedó con la materia de trabajo? ¿Quién la continuó?
la esencia de la actividad. Y precisamente eso es lo que los ministros no señalan. Hablan de la extinción de luz y fuerza como si hubiera desaparecido, toda actividad hubiera cesado, y entonces uno de los temas que a uno le sorprende es efectivamente la ceguera de los ministros de la Corte al no reconocer el aspecto principal que es el derecho del trabajo. Obviamente esto se liga con la acción que ahora se ha planteado en el Consejo de la Judicatura, en donde solamente 2 juzgados estarán conociendo de estos casos y en donde prácticamente limita el derecho de juzgar por parte de cada uno de los jueces que ya venían conociendo el mismo, y obviamente a través de una forma de control que se pueda dar en esta forma. Obviamente el tema es preocupante porque si la esencia de los amparos en cuanto a la reforma laboral es la defensa del derecho del trabajo, la defensa de la estabilidad, la defensa de la dignidad que se está en este momento cuestionando con estas reformas, obviamente es preocupante esta instancia. Realmente cuando se presentaron los amparos nunca se ha pensado, no se han confiado esas instancias, pero son las instancias que se tienen que agotar. Y bueno, obviamente el tema es que no se puede uno quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, no se puede hacer nada. Y bueno, obviamente son expresiones de inconformidad de la gente. Y bueno, obviamente tienen que estar vinculados con la movilización, pero también con una posición muy clara de que no podemos admitir que estos ministros puedan estar arrebatando la justicia de la gente. Sí, esta sentencia, lo que también algunos otros comentarios de algunos expertos dice que la Corte se excedió en sus atribuciones, y esto dice que es una denegada justicia por exceso en atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en teoría se llama desvío de poder, donde prácticamente el poder que ellos tienen, pues hoy está subordinado al poder ejecutivo, al poder legislativo, porque rápido salieron pronunciamientos de diputados, senadores, dice, las sentencias de la Corte son inatacables y se tienen que acatar. Nosotros no podemos acatar cuando hay todo este desvío y exceso de atribuciones de la Suprema Corte, donde te niegan el derecho al trabajo, te niegan también el derecho a la vida, pues el único patrimonio de los trabajadores es su fuente de trabajo, con qué van a sostener a sus familias. Y además algo grave para los juristas es de que se sepulta la ley de amparo. Era la única herramienta que tenían los ciudadanos contra los actos de autoridad violatorios a sus derechos y garantías. Entonces un amparo de un tribunal ya la Corte lo puede revocar, y no interesándole el tema de la convencionalidad, porque las reformas, como bien se ha mencionado aquí, de junio del 2011, quedaron en el artículo primero de la Constitución el tema de la progresividad, el tema de que los derechos son inatacables, inextinguibles, irrenunciables, inalienables, y debe de haber entonces reposición también de los daños ocasionados por el abuso de la autoridad. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó la sexta visitaduría, que tiene que ver con violaciones a derechos laborales por parte de acciones federales, ¿no?, de la autoridad federal. Sin embargo, también se quedaron mudos la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque metimos una queja sobre el conflicto del ESME, a pesar de que hicimos un mitin fuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y escuchamos al propio presidente de esta comisión diciendo que pues era un asunto de justicia, que ahora sí estaba dentro de su jurisdicción, y sin embargo dijeron, bueno, vamos a pronunciarlo en los siguientes días. No hubo ningún pronunciamiento, creemos que es una instancia solamente de recibir las quejas, las denuncias, ahí mantenerlas, estar diciendo que están trabajando, que lo están viendo, que ahí se opera lo que le llaman de cambiar la demanda, como le llaman la suplencia a la queja, para ustedes se opera, aquí tenemos expertos, y te dicen una mil cosas, pero en los hechos vienen pues confabulando también con esta forma de cómo están administrando la justicia en este país. Pues es un tema que va a dar para mucho todavía. Me parece que a los jóvenes que están estudiando derecho hay que llevarle todo este tema para que también hagan otras personas su análisis, su juicio, porque imagínense que de una sentencia como de esta sepulten los derechos de los trabajadores, no quede ningún tema de defensa para los propios ciudadanos mexicanos. Esto es grave, porque entraríamos entonces a ese viejo presidencialismo,
a esas viejas dictaduras donde pues hay que imponer, no nada más con actos administrativos, sino a la fuerza, como fue el caso Luz y Fuerza, utilizando al ejército, a la marina, a la PFP, entrando por la noche sin que tengas el debido proceso. Dicen que para que a un mexicano le quiten sus pertenencias y sus derechos debe de ser a través de un debido proceso, que seas notificado, que seas llevado, escuchado, vencido a través de un juzgado, y no, aquí primero te sacan y 3 días después dicen, ¿qué creen? Se acabó todo por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y entonces también van a correr el mismo riesgo, pues Petróleos Mexicanos, que ya empezamos a ver que esperamos que este tema de la explosión no lo agarren de pretexto para impulsar su reforma del petróleo y digan, no, pues es que fue una causa de fuerza mayor y un caso fortuito. Y entonces los trabajadores pues a la calle, porque pues va a entrar Shell, va a entrar todas estas multinacionales que ya están ahí explotando el petróleo, pero pues hoy quieren todo. Curiosamente, donde fue la explosión fue donde tenían todos los registros, archivos de cómo han venido saqueando a la empresa más importante de este país. Bien, para cerrar este tema que nos va a dar todavía para hablar en otros programas, licenciado Manuel, ¿cuál es su último comentario sobre este tema? Sí, bueno, obviamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia no es una decisión final. Realmente ahora a través de las reformas a la Constitución, estas instancias internacionales no son instancias internacionales, sino son parte de los recursos ahora nacionales que se plantean. El artículo 44 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados, esto quiere decir que el sindicato o los mismos trabajadores pueden presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación a esta convención, entre ellas el tema del derecho al trabajo, y bueno, allí establece en el artículo 46 que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado de sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Hay una serie de requisitos que se deben de agotar las instancias internas para que en todo caso se pueda estar viendo este escenario. A mí me parece que es importante señalar, y yo he señalado de que es un conflicto social, en el sentido de que finalmente este derecho al trabajo que se está planteando, debe de haber una exigencia, un reconocimiento de que el gobierno debe de atender, y a mí me parece muy importante que los trabajadores no acepten su liquidación. Obviamente el estar aceptando es cesar toda posición de lucha en este momento, y me parece que en este momento el gobierno debe estar asumiendo esta responsabilidad. Esta decisión de la Corte es un punto de referencia, pero obviamente hay temas que tienen que estar vinculados al derecho al trabajo, y donde el gobierno tiene que responder a este problema, y finalmente es una respuesta de justicia social, y por eso me parece importante hacer el llamado de no a la aceptación de las indemnizaciones, porque obviamente sería acabar con toda posibilidad de respuesta a una obligación de parte del Estado. Aquí queda muy claro que el tema del conflicto del ESME no era por extinguir a Luz y Fuerza del centro, sino era por acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, acabar con el contrato colectivo de trabajo, y una larga lucha de historia que tiene de 98 años en este país, que refleja pues esas conquistas históricas de la clase trabajadora. Entonces aquí la única forma de disolver a los sindicatos es por voluntad propia, no puede ser por disolución forzada, y también nuestros estatutos dicen en el artículo 135 que ante un tema de disolución forzada, todos los trabajadores, todos los representantes estamos obligados a evitarlo, y entonces dice que hay que hacer lo que sea necesario con tal de evitar esta disolución forzada. Hay 16.599 trabajadores, hay más de 10.000 jubilados manteniéndose en la lucha, nuestras propias familias, y yo creo que hoy la solidaridad nacional e internacional debe de observarse ante esta decisión de la Corte. Bueno, licenciado Jesús Luna, su último comentario. Pues sí, efectivamente, hacer énfasis en lo que dice el licenciado Manuel Fuentes, una invitación a todos los compañeros que no se dejen llevar por las posiciones que han marcado, por ejemplo, algunos senadores, entre ellos Lozano, algunos dirigentes también que están mencionando que ya todo se acabó. No es cierto. Todavía creo que hay mucho que hacer, están las instancias internacionales, y estoy convencido que mis compañeros abogados que están agrupados en el frente ahorita de abogados que estamos en defensa de la reforma, en contra de las reformas a la ley federal del trabajo, sin duda nos solidarizamos con todos ustedes,
y si ustedes nos lo permiten y lo consideran pertinente, contribuir con ustedes a iniciar todo este proceso internacional y nacional que sea necesario por la defensa y la dignidad del trabajo y de los trabajadores del SME. Y bueno, es un conflicto social, efectivamente, entonces no nada más somos los únicos que estamos luchando, están los maestros ya en las calles, están los trabajadores que se ampararon, están todos estos trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada, están los millones de mexicanos que no tienen trabajo, hoy los campesinos, los azucareros están en pie de lucha, entonces yo creo que todo esto va a permitir que se convoque un gran frente nacional, porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho. Tenemos que crear las condiciones, la coyuntura, para que si el gobierno le dio la determinación a la Corte que resolviera así, pues entonces ahora el gobierno que resuelva el conflicto social que ha generado este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, en el sindicato ayer tuvimos una asamblea de representantes, también hubo un pleno del Comité Central, todos estamos listos para continuar en la lucha. El lunes habrá una asamblea, es muy importante la presencia de todos los trabajadores, y ya escuchó a todos los trabajadores, a sus familias, que esto no se ha terminado. Hay todavía instancias legales, pero sobre todo lo que sigue es la lucha social, vincular al sindicato con todos los movimientos en este país, y eso permite hacer un gran bloque que permita restablecer la legalidad del Estado de Derecho. Y bueno, hay más actividades, hubo una gran marcha el jueves, con muchas organizaciones, se planteó incluso este gran frente nacional de lucha, hubo mucha solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es hora de despedirnos, rápido se fue el tiempo. Entonces recordarle a todos nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas que es momento de la unidad firme y férrea, no podemos permitir este retroceso de la aplicación de la justicia en nuestro país, que te niegan el derecho al trabajo, convocarlos a todos a la Asamblea General Extraordinaria del próximo día lunes a las 5 de la tarde en Insurgentes 98 para que tomemos los acuerdos y podamos darle una respuesta a esta clase política y a este gobierno. guerrerosesme.blogspot.mx